Este texto que les voy a presentar, resumido en un PowerPoint, yo lo terminé de escribir en septiembre del 2019, cuando todavía no habían pasado los 21 días que produjeron la hecatombe política que produjeron con la huida, la renuncia de Morales y todo lo que pasó después. Por lo tanto, cualquier otra percepción que ustedes tengan la podemos tocar, sobre todo ahora que tenemos en mesa el tema del censo, que para mí, desde mi punto de vista, desde luego, el censo, si bien es una herramienta técnica para medir población en un país, en nuestro caso se convierte en un tema político. Y para no alargarlo más, empezamos. Ahí está. La cuestión, fueron verdaderamente revoluciones. Y los recién llegados, es decir, los conquistadores españoles, para poder sobrevivir en un terreno que no conocían, en unos lugares donde no había la civilización que encontraron otros conquistadores, como los que llegaron a México o los que llegaron a Perú y se enfrentaron con verdaderos imperios, el imperio azteca o el imperio inca en el Perú. Aquí no había nada. Y para sobrevivir, dice el doctor Alcides Parejas, tuvieron que mezclarse con los indígenas. Y a partir de ese momento, dice Alcides, se produce el mestizaje entre los recién llegados conquistadores y los habitantes que ya habían aquí, que eran los pueblos indígenas del oriente boliviano. La próxima. Y yo siempre digo, siempre rescato a Alcides Pareja por la connotación que le da Alcides al encuentro, que no fue nada fácil, fue un encuentro duro, difícil, entre los conquistados y los conquistadores, para rescatar la categoría del mestizaje. Y desde ahí, desde ya mucho antes, surge la cuestión de las regiones. Por ejemplo, uno puede pensar que es un invento de los Eusebio, no. En 1828, el escritor peruano, me imagino que ustedes han oído hablar de él, José Carlos Mariátegui, y sobre todo en su famosa obra que se llama 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, él dice que el regionalismo es la expresión de un malestar y de un descontento entre la región periférica y la región central. El problema siempre es el poder central. Es más, José Carlos Mariátegui dice que el fin histórico de una descentralización, ¿y por qué esto es importante? Porque es Santa Cruz, a partir de los años 60, que empieza a hablar de la importancia de la descentralización en las regiones frente al poder central. Y dice Mariátegui, se descentraliza no para separar y dividir, sino para que las regiones puedan perfeccionar su unidad dentro de una convivencia más orgánica y menos coercitiva. Es más, regionalismo no quiere decir separatismo, que es el sonsonete con el que desde hace muchos siglos el poder central nos embarra a los cruceros. La próxima. Bueno, estos son conceptos de región que ustedes, me imagino, ¿qué estudian la mayoría de ustedes? Derecho, comunicación, derecho, financiera, economía, bien, bueno. finanzas. Es importante ustedes que van a empezar a ejercer su profesión o lo que quieran hacer de sus vidas como seres sociales, no sus vidas privadas, sino dentro de la sociedad, vayan conociendo
términos que desde el poder central siempre los han etiquetado y siempre con muy mala leche. Pero bueno, la región es el resultado de varios conceptos de un espacio territorial, como dice el señor Michael Keating, donde existe un conjunto de instituciones operativas en un determinado territorio. La próxima. Sin embargo, fíjense cómo es importante este concepto de región. Hay un escritor que ha fallecido, por supuesto, Ramiro Velasco, un hombre de una cultura extraordinaria, que siendo paceño, él nació en Chuquisaca, pero se crió en La Paz, decía que el centralismo, fíjense la profundidad de esta frase, el centralismo es producto de la estrechez política del sistema administrativo estatal y por lo tanto es una visión parcial de los fines de la nación. Y esto ya es una frase que no se la olviden nunca. Es la impotencia estatal para contener la nación. Porque la nación está conformada por los seres vivos que somos nosotros, realidades de múltiples determinaciones. La nación son los pueblos indígenas del oriente, son los pueblos indígenas del occidente y somos los mestizos que habitamos esta región y otras regiones del país. En Bolivia, decía Ramiro Velasco, las regiones están dentro de un espacio geográfico de diferencias contundentes, no solamente entre Santa Cruz y La Paz o entre Santa Cruz y Oruro, también hay diferencias contundentes en términos territoriales entre Santa Cruz y Tarija o entre Santa Cruz y el resto del país. En cambio, el centralismo se erige en este territorio de diferencias tan contundentes a las que no toma en cuenta casi verticalmente mientras mantiene las relaciones entre las regiones totalmente incomunicadas. La próxima. José Luis Rojas, que sí es oriental veniano, pero ha vivido mucho tiempo aquí, también ya ha fallecido, pero ha vivido también mucho tiempo en La Paz. Dice que la historia de Bolivia no es la historia de la lucha de clases, y en eso sí tiene razón por muchas otras variables, sino la historia de sus luchas regionales. Hay mucha gente que asume lo que dice José Luis Roca, lo que decía, porque también está fallecido, y hay que tomarlo en cuenta. Sin embargo, hay otros escritores, la próxima, como otro cruceño, Isaac Sandoval Rodríguez, que dice que al condicionar un desarrollo desigual en tres regiones surge, porque son diferentes, una latente conflictualidad entre grupos sociales de la periferia y grupos sociales de toda la nación. Es lo que Isaac Sandoval Rodríguez dice, las causales explicativas, porque todo tiene un origen, una causa y un desenlace. Entonces, la razón causal explicativa que va a determinar la conflictualidad entre las regiones y el centro reside precisamente en ese desarrollo desigual que ha habido desde el centro y las regiones. Y si hay algún desarrollo desigual que hay que marcar, pero no para quedarse en el pasado, es precisamente entre Santa Cruz, que hasta finales de la década del 50 del siglo XX, aquí no había ni agua potable, ni luz eléctrica, ni pavimento. La próxima. Ya, pase la próxima. Y hay otros estudios muy importantes. Uno de ellos, un escritor que se llama Roberto
él ya falleció, catedrático de la región Mondino, que decía que las diferencias entre las regiones y el centro pueden ser mucho más contundentes porque la ineficiencia del aparato estatal no atrae a las regiones para que formen parte de un poder que no piense solamente en el centro del poder, que en nuestro caso está situado en La Paz, y las regiones no las atraen para que formen parte del mismo. La próxima. Y entonces esto es muy importante. Cuando el Estado central no integra las élites en el sistema, las élites regionales, en el sistema de élites estatales, empieza a percibirse un descontento que ya lo decía en el siglo pasado José Carlos Mariátegui, y empiezan a crecer las competencias territoriales, que es lo que ha pasado en Santa Cruz. No hay separación de fronteras, pero hay separación de ideas, hay separación de percepción de las realidades que se viven frente a lo que piensa el centro político del resto del país. Y entonces empieza a darse la competitividad económica entre el centro y las regiones. Y ya vamos a ver después lo que pasa en Bolivia. La próxima. Y en mi búsqueda yo de todos estos temas, porque de verdad es un tema que me inspira, me apasiona, sobre los regionalismos y los centralismos, me encuentro con don José Ortega y Gasset, a quien ustedes deben haber oído nombrar, ¿verdad? Un célebre español, escritor, filósofo, filólogo, que en 1926 escribía en un periódico de Madrid, aunque él era catalán, que él ya pensaba en las autonomías españolas. ¿Y qué decía? La nueva autonomía de España, como él la pensaba, tiene que ser una península organizada en grandes regiones, cada una gobernada por una asamblea regional o parlamento local, con diputados elegidos por sufragio universal directo entre los distritos respectivos. A este poder local, autonómico, regional, se entregaría la solución de los conflictos localizados en la existencia provincial. Claro, él llamaba provincia, nosotros somos departamentos. La próxima. Y entonces él completaba su idea y decía que en manos del poder central y su parlamento quedarían muy pocos asuntos. ¿Cuáles? A temas locales, soluciones locales. Porque no puede ser que haya un problema aquí en Santa Cruz y que lo tenga que resolver a 1000 kilómetros de distancia. En vez de un solo gobierno enorme, abstracto, 9 o 10 gobiernos menores que él, es preciso abarcar todo lo posible en lugar de la sentencia, al lugar de la delincuencia. Es decir, Ortega y Gasset lo pensó todo. Y en España recién se pudieron hacer posibles las autonomías, los territorios autonómicos, en 1980, en el primer gobierno de Felipe González, pasado 1980. Y la próxima. Y decía esto todavía don José Ortega y Gasset: la autonomía regional traerá consigo la multiplicación de la capitalidad, es decir, para que cada región se sienta capital, para poder manejar los destinos de su región, que la provincia sea lo menos provincia posible y lo más capital. Esto es lo que importa conseguir. Fíjense ustedes, dos personas de la categoría de Ortega y Gasset en 1926 y José Carlos Mariátegui
en 1828 ya estaban manejando los problemas concretos de la administración económica, política y social de sus respectivos países. Y aquí también, la próxima. Porque cuando nos fundó don Wilfredo de Chávez allá a orillas del arroyo del Sutón en 1561, hubo varias traslaciones. Ustedes saben que Santa Cruz, lo que hoy es Santa Cruz, no es donde estamos ahorita, sino que estaba allá en Santa Cruz la Vieja, de chiquitos. Y de sus varias traslaciones fue incorporando muchísimas vivencias de los lugares por donde iba avanzando. Y llegamos nosotros, como cruceños, a la década del 50, y gracias a las luchas cívicas de este comité, que ahora tiene esta gran casa, empezó a reclamarse las regalías petroleras que habían sido aprobadas en 1938 por, ¿qué presidente saben ustedes? Hernán Bush Becerra. Porque era una demanda regional que venía desde hacía mucho tiempo. Claro, el presidente Bush, nacido en San Javier, aunque otra gente dice que es nacido en el Beni, da lo mismo donde hubiera nacido. Un oriental que sabía cuáles eran nuestras reivindicaciones, aprueba las regalías en 1938, que no se hicieron reales, es decir, desembolso de dinero del 11% hasta 1959. Entre tanto, transcurrió una lucha muy dura, porque aquí en Santa Cruz hubo mucho la identificación territorial jugó un papel muy importante. Todavía seguimos diciendo, y hay algunas boleras que dicen soy cruceño, ¿verdad? Esa identificación fue lo que produjo que el proyecto o la demanda de las regalías tuviera el apoyo social que tuvo. Y hay una socióloga que también es planificadora social, urbanista, Ana Carola Traverso, ustedes tienen que haberla oído mencionar, que ha hecho un estudio estupendo, y habla, lo tengo en otra diapositiva, pero ha dado en el clavo con qué fue lo que pasó en Santa Cruz. Pero aquí tuvo lugar una cosa que en América Latina es muy poco estudiado, porque tuvo muy poco éxito, porque se llama el desarrollo territorial. La próxima. Y en menos de 20 años, esta región, que era la más pobre del país, a comparación de todos los demás departamentos, bueno, saben, Beni y Pampos, pero Tarija tenía agua potable y tenía losetas a los altos guadoquines. Y surge este desarrollo territorial, pero que es producto de la inteligencia, de la dedicación, del amor al terruño y sobre todo las ganas de salir de la pobreza y del atraso en el que vivía esta región. Porque éramos, como dijo don Gabriel René Moreno, pobres como la luna. Éramos hermosos como el sol, pero éramos pobres como la luna, no teníamos luz, no teníamos agua potable, no teníamos adoquines ni nada. Entonces, él dice, un especialista en desarrollo territorial que se llama Sergio Guasero, que aquí en Santa Cruz se vio la coordinación, la convergencia y la estructuración inteligente de seis elementos que existen en todo territorio. ¿Cuáles son esos elementos? Actores, cultura, recursos,
6 elementos fueron los que aunaron a partir del desarrollo institucional que ya había desde 1931 con lo que se llamó el Comité de Obras Públicas, porque aquí no había nada. Y sin embargo, el tesón, la claridad y la inteligencia de esos hombres hizo que pudieran haber instituciones que no había en otros lugares del país. ¿Y para qué el Comité de Obras Públicas? Para ver qué se hacía en Santa Cruz para salir de la pobreza. Esos 6 elementos fueron articulados de una manera inteligente y en menos de 20 años, la próxima por favor, surge la Santa Cruz moderna desde donde partimos nosotros. ¿Cuál es la mayoría de la edad de ustedes? ¿Cuántos años tienen? 19, 30. No, hijo. Eran de 17 a... En medio 19, 20. Unos pibes que vivían en la Argentina. Ustedes ya han vivido la Santa Cruz moderna, la Santa Cruz que atrae el protocolo de desarrollo, migrantes, etcétera, etcétera. Pero yo recuerdo que yo no vivía aquí, yo me eduqué en la Argentina, pero en el año 59, que me recibí de maestra en Buenos Aires, vine a pasar un carnaval. Y cuando llovía, directamente teníamos que sacarnos los zapatos y andar con los zapatos en la mano. La lluvia de hoy, por ejemplo, que toda la vida ha sido así, la lluvia catastrófica, homérica, parecía en el diluvio bíblico, nos sacábamos los zapatos porque era todo arena. Como era arena, el agua se insumía rapidito. Pero con los zapatitos en la mano, en una bolsita, si teníamos bolsita, y si no, pues en la mano nomás, y caminando sobre las calles de arena como ríos. Era una belleza, pero era un dato que hablaba de la pobreza de esta región. Yo me he saltado mucho, pero tengo que mencionar a Sergio Antelo como uno de los pensadores más importantes, también ya fallecido, del pensamiento cruceño, relativo precisamente al enfrentamiento entre esas dos ideas, centralismo y regionalismo. Sergio era un interpelador así descarnado frente al poder central. Y él sostenía que esa interpelación era un asunto de derecho a la autodeterminación. La próxima, por favor. Porque Sergio sí pensaba que nosotros éramos una nación sin Estado. Y tiene un libro que se llama 1877, el año del asesinato de Andrés Ibáñez, y cuya tumba es casi anónima, y revela la infamia de su muerte, pero es el abreaguas para interpretar el futuro, decía Sergio. La próxima. Y de ahí una de sus ideas más llamativas. Es importante que ustedes lean a Sergio, es muy importante, es uno de los pensadores auténticamente cruceños y con un pensamiento totalmente disruptivo. Él dice, los cruceños somos jurídicamente bolivianos, pero étnica y culturalmente somos una nación, aunque una nación sin Estado. Es muy profundo su pensamiento. Piénsenlo, madúrenlo, mastíquenlo, pero léanlo. El proceso de libre determinación, así como el derecho a decidir, que sustenta nuestro movimiento de liberación, porque él fue el creador, pero ustedes deben haber oído hablar de la nación Camba, ¿sí o no? Bueno, si no han oído hablar, se los cuento. Que viene a ser una respuesta política para promover la construcción de una nación de ciudadanos, no de súbditos ni tampoco tribus. El problema central consiste en saber si estamos dispuestos
a querer ser una nación de ciudadanos y no una nación de súbditos. Y la diferencia radica en que en la democracia nadie puede ser súbdito porque todos somos iguales ante la ley. Ni yo soy mayor ciudadana que ustedes, que tengo 60 años más que ustedes, ni ustedes son más que yo. Todos somos iguales ante la ley, según la Constitución Política del Estado y según desde tiempos inmemoriales, es decir, desde la Revolución Francesa, donde ante la ley todos somos iguales. Y la democracia nos da la calidad de ciudadanos, no de súbditos, que es lo que hace 16 años nos está imponiendo el movimiento social. La próxima. Sergio decía que transformar el Estado centralista desde la política veía la democratización del poder del Estado mediante la constitución de poderes estatales a escala departamental regional. Y yo cuando lo leía a Sergio pensaba en don José Ortega y Gasset, que decía que prefería tener 9 o 10 pequeños estados autonómicos antes que un solo poder así gordote que no hacía nada. Y él decía, Sergio decía, dotados ellos de la suficiente capacidad autonómica para determinar políticas sectoriales en sus propios espacios territoriales. Y esa ha sido la lucha por la autonomía, que finalmente conseguimos que puedan ser insertadas en la Constitución Política del Estado. Muchos de ustedes no habían nacido en el año 2009, pero están totalmente mutiladas por el carácter centralista, concentrador del poder político y del poder económico del Estado que hoy dirige los destinos de este país. La próxima. Bueno, y esas son varias ideas que daba Sergio de cómo se debía construir este país con diferentes autonomías y entre ellas la autonomía departamental de Santa Cruz. La próxima. Estas dos, no son creo que 4 diapositivas se van a ver, las he agregado al otro trabajo porque me topé con un estudio que hace la función de Ana Carola Traverso, que es extraordinario. Pásala a la próxima. Aquí éramos tan pobres que de verdad, como decía Gabriel Gómez Moreno, éramos pobres como la luna. Nunca me parecía muy despectivo decirle pobre a la luna, cuando bueno, la luna es el símbolo de los enamorados, ¿no? La luna tan hermosa, o de los poetas, como los argentinos, con esa hermosa samba, cuando el sapo le canta a la luna, pobre como la luna. Sin embargo, aquí hubo un pensamiento cruceño que sí fue siempre distintivo. Fíjense, en 1868, los representantes cruceños en el Parlamento ya reclamaron por qué le habíamos cedido a Pando todo lo que significaba el norte del país, con lo cual nos cortamos las posibilidades de salir por el río Madera hasta el Océano Atlántico. Todavía no habíamos perdido el litoral en el Pacífico, pero ya en 1868 los representantes cruceños hicieron esa demanda ante el Parlamento. Y después está Andrés Ibáñez, ustedes saben lo que ha significado Andrés Ibáñez en las luchas cruceñas, el igualitarismo, pero no solamente como un estandarte del pensamiento regional, sino que siendo esta una región tan olvidada, tan dejada de lado, tan marginada, hubo aquí un hombre como Andrés Ibáñez que se dedicó a leer lo que producía el pensamiento europeo de esa época, siendo que demoraba meses en llegar los libros porque no había aviones
era solamente en barco, y cuando llegaban en barco a los puertos era a mula para llegar hasta aquí. Entonces surge, ya producto de ese malestar que teníamos frente al poder central, surge el memorándum de 1904, que yo me imagino que han leído, ¿verdad? ¿Han leído? Ese es un texto obligatorio. ¿En qué universidades estudian? USA. ¿Cómo? USA. La USA. ¿Ustedes han leído el memorándum de 1904? Del profesor Gustavo Quinto. Qué pena que en Santa Cruz, a pesar de que hay tantas universidades, qué pena, y lo digo de verdad con dolor, no haya una carrera de historia, no haya una carrera de filosofía. Por favor, en esta región que le ha dado tanto al país, que tiene historiadores de la talla de todos los que les he mencionado, de Alcides Pareja, de Paula Peña, del profesor Gustavo Quinto. Yo les aconsejo que lean el memorándum de 1904. Se lee como, bueno, así, en un vestido, porque es apasionante de ver cómo en 1904, en esta región olvidada, marginada, que no tenía agua ni luz, hubo gente que pudo hacer un documento político de la magnitud del memorándum de 1904, donde le interpelaba al poder central por qué no se ocupaba de unir al país a través de algo que lo ha hecho en todas partes del mundo de la humanidad, que es el comercio. La producción en cantidades muy pequeñas que se hacía en Santa Cruz se vendía en las minas en el norte de La Paz. Después, cuando entró el liberalismo a principios de siglo, esa producción se fue al tacho. Y en Santa Cruz se pedía ferrocarril. ¿Para qué? Para poder mandar los productos que se producían aquí en esta región hacia los mercados donde se los compraba. Después hubo el movimiento por el ferrocarril, hubo mucho trabajo, demanda de los hombres y de las mujeres cruceñas que de verdad querían salir del atraso, de la postergación, del olvido y de la marginación del gobierno central frente a esta región. Y aquí yo volví, esto lo hice anoche, yo volví a recordar los 6 elementos del desarrollo territorial, porque a pesar de todas esas desventajas, aquí hubo esos 6 elementos que se fueron acumulando con las vivencias, la inteligencia y el tesón de determinados hombres para darle a esta región lo que en verdad exigía. Actores, ¿puedes poner la otra? Los 6 actores. ¿Quiénes eran los actores de esa época? Bueno, nuestros padres, nuestros abuelos. Pregúntenles, así sean cruceños o no sean cruceños. Actores, es decir, el sujeto, nosotros, como sujetos femeninos o masculinos, jóvenes o viejos, que presentamos un proyecto, que presentamos un plan. ¿Para qué? Para salir del abandono y progresar. ¿Para qué? Para vivir mejor. Ese invento no es invento del MAS para vivir mejor. En realidad es lo que la sociedad humana, desde que tiene memoria, miles y millones de años, trata de hacer. Vivir mejor en entornos que suelen ser muy buenos y otros entornos que no son muy buenos. No es lo mismo, como dice uno de los elementos del desarrollo territorial, el entorno territorial cruceño, verde, con sol, que el entorno territorial de lo que puede ser la Puna o la Altiplano. Esos 6 elementos: actores, cultura, recursos. Los pueblos
clase de cultura. Santa Cruz durante todo el tiempo colonial y republicano fue el departamento que mejor alfabetización tenía. Es verdad que éramos muy pocos habitantes, pero eso facilitó a las autoridades locales hacer planes de alfabetización para que la mayor parte de la población sea alfabeta, es decir, que pudiera leer, escribir y comprender. Eso es parte de la cultura. Pero la cultura también es adaptarse a las condiciones del entorno natural y hacer que ese entorno natural sea beneficioso para la gente del lugar. Las instituciones. Desde 1931, ya les he dicho, ya había en Santa Cruz el Comité de Obras Públicas. Y todo el mundo se preguntará, ¿pero qué quiere decir el Comité de Obras Públicas? El Comité de Obras Públicas porque necesitábamos agua potable, necesitábamos luz eléctrica, necesitábamos pavimento. Esas son las obras públicas. Pero cuando digo agua potable, luz eléctrica, pavimento, también estoy pensando en lo que son los servicios, alcantarilla, es decir, toda una labor extraordinaria la de esas instituciones ya desde 1931. No teníamos nada. Pero en esa época empezó a incentivarse un poco la producción agroindustrial y eso facilitó que nuestros abuelos, nuestros padres, mandaran a sus hijos a estudiar afuera. Algunos fueron a la Argentina, otros fueron a Brasil, otros fueron a Bélgica, otros fueron al Perú, otros fueron a Estados Unidos. Y toda la gente que salió volvió con la idea de sacar a Santa Cruz de la postergación de siglos que llegaba. Y así después el Comité de Obras Públicas se transforma en el motor para que el 11% de las regalías que reclamábamos pudieran ser efectivizadas a través de las obras que necesitaba la ciudad y todo el departamento. Esas son las instituciones. Pero aparte del Comité de Obras Públicas había muchas otras. Y después vienen los procedimientos, porque no es solamente tener el plan, no es solamente tener el proyecto, es también ver cómo van a ejecutar esos planes y esos proyectos, con gente capacitada para eso, sin intromisión política a dedo, como pasa ahora. El entorno, es decir, no es lo mismo este entorno geográfico, que a pesar de algunas rigurosidades del clima, como las inundaciones o la sequía, o los incendios, es un entorno favorable para algo que es vital, la producción de alimentos. Cuando llegaron los españoles conquistadores a esta zona, no encontraron ni oro, ni plata, ni metal, nada. Solamente la tierra. Y finalmente la tierra, que es el principal factor de producción, es lo que ha generado la Santa Cruz que hoy tenemos. La tierra que produce alimentos, la tierra que produce, vamos a decir, la caña de azúcar. Pero no solamente la caña de azúcar, sino además la industrialización de la caña para hacer el azúcar. Lo mismo que la soya, no es solamente la soya, sino industrializar y darle valor agregado a ese producto. La riqueza de Santa Cruz siempre estuvo en la tierra. Es cierto que también tuvimos petróleo y por eso reclamábamos el 11% de regalías. Sin el 11% de las regalías, también administradas como fueron administradas por el Comité de Obras Públicas y después la Corporación de Desarrollo, no hubiéramos tenido el salto cualitativo que tuvimos. Pero además, aparte de la inteligente articulación de estos 6 elementos, hay otras cosas que explican el salto cualitativo y cuantitativo que ha dado Santa Cruz en estos últimos, vamos a decir 50 años, a partir de los 70.
Conseguimos las regalías en el año 59 y ya en los 70 esto era una efervescencia de ideas, de inteligencia, de hombres y mujeres pendientes de lo que se hacía en esta región. Porque había algo que nos motivaba. Pregúntenle a sus padres, aunque no sean cruceños, a sus abuelos, la identificación territorial. Porque éramos tan pobres que de verdad queríamos salir. Pero esa identificación territorial, soy cruceño, frente a lo que nos decía el centralismo, separatista, divisionista, regionalista, lo único que queríamos era darle a los habitantes de este territorio vivir bien. Y esa identificación territorial estuvo acompañada en todo este periodo del salto cualitativo por una representatividad social en el proyecto. Y esa es una de las ventajas que hay que subrayar de lo que fue el Comité Pro Santa Cruz. El Comité Pro Santa Cruz supo atraer a este proyecto del 11% de las regalías y después la administración del 11% de las regalías a toda la población. Ahí no hubo clases sociales ni color de piel. Todo el mundo estaba identificado por eso, porque todo el mundo quería vivir mejor. Agua, electricidad, asfalto, servicios sanitarios, caminos, modernidad y todo eso. Y lo importante de este análisis es que hubo los rasgos cooperativos solidarios. Las cooperativas, agua, Gref, luz y cotas, eran cooperativas. ¿Por qué? Porque eso facilitaba el acceso a esos servicios. Y lo que estuvo acompañado, además, por un impulso pionero privado, porque hubo gente que apostó privadamente a los planes y proyectos que se estaban diseñando para salir adelante. La próxima. Bueno, yo puse ahí una cosa muy importante. Todo este proyecto, todo lo que yo les he dicho de la construcción, de ese afán de salir adelante, nunca fue separatista, nunca. Santa Cruz nunca quiso independizarse, aunque puede haber habido algunas vocecitas por ahí que griten independencia. Santa Cruz siempre intentó ser parte plena de esta nación. Y la mejor prueba de eso es el memorándum de 1904 y muchísimos otras demandas más para ser parte plena de esta nación. Y como dice el doctor Alcides Pareja, nosotros somos bolivianos porque nos da la gana. Y somos bolivianos porque nos da la gana, a pesar de que el Estado central muchas veces ha querido que no formemos parte de este país. Vaya, dicen Santa Cruz es Bolivia, pero sin los cruceños. Y bueno, esa es una cosa que también hay que saber. Pero el doctor Alcides Pareja hoy puso en las redes sociales un pensamiento muy lindo y dice, no se trata de mirar el pasado para quedarse en el pasado. Es importante saber de dónde venimos, cómo fuimos y cómo llegamos hasta donde somos para proyectarnos al futuro. Si no sabemos cómo ha sido la construcción de lo que hoy somos, nunca vamos a tener el peso real del reconocimiento a los que vinieron antes que nosotros y a quienes están hoy aquí peleando también por un futuro. Y esta joven, que es joven, Ana Carola Traverso, estudió sociología y urbanismo y se dedicó muchos años a revisar. Gracias a ella hay una biblioteca en la gobernación sobre el Comité de Obras Públicas y la Corporación de Desarrollo. Y empezó a estudiar y ha creado este trabajo que se llama Orígenes del Desarrollo Cruceño del Comité de Obras Públicas y la Corporación de Desarrollo. Pero resume a cómo llegamos ahí por lo que llama
la insubordinación ideológica fundante. Quiere decir que aquí se rompió con el monopolio de una ideología que era centralista y se creó ese Comité de Obras Públicas para romper la dependencia tan absoluta que teníamos del poder central, y por eso la llama fundante, y se centra en el Comité de Obras Públicas porque desde ahí es donde sale la modernidad de Santa Cruz. Y después ella dice que la construcción o la consecuencia de esta insubordinación ideológica fundante lleva al contrapoder regional, que es el que ha habido en Santa Cruz, con instituciones, fíjense, no se olviden de este sustantivo, instituciones. Cualquiera de ustedes entre a un diccionario o a Google, a donde quieran, y busquen el significado de la palabra institución. Pero no solamente eso, sino que para obtener los resultados que hemos obtenido aquí en Santa Cruz, tienen que ser instituciones pioneras, flexibles, adaptables a cada uno de los momentos por el que transcurría la región, eficaces, que sirvan realmente para algo, inteligentes y gobernanza. ¿Qué quiere decir gobernanza? Gobernanza quiere decir tener en cuenta a los actores sociales que no forman parte precisamente de esas instituciones. ¿Cuáles son esos actores sociales? Todos nosotros que no estamos ni en Samapac, ni en Cota, ni en GRE, ni en la gobernación, ni en la alcaldía, ni en ninguna otra institución. Pero tienen que tomarnos en cuenta, porque somos nosotros, es decir, los actores sociales, los que vamos a dar la pauta para saber qué es lo que queremos. Y estas instituciones pioneras, flexibles, eficaces, inteligentes, con gobernanza, se crearon para manejar el 11% de lo que había. Y eso es lo que... Yo puse entre paréntesis la palabra censo. ¿Puedo todavía? Y tengo que darle la palabra a ustedes. No, 2 minutos nada más. Todo ese trabajo que se ha venido ejecutando en los últimos 60 años ha hecho que Santa Cruz sea lo que atrae a la gente, porque son expulsados de sus lugares de origen por la pobreza, porque no hay condiciones ni de trabajo ni de vivir mejor. Por eso esto fue catalogado primero como un polo de desarrollo y ahora sigue siendo un polo de desarrollo, pero es una región que atrae. Atrae tanto que en los últimos 10 años, del 2012 al 2022, según los datos del INE, que son proyecciones, que no los han querido hacer públicos, pero Carlos Valverde los consiguió, Santa Cruz ha crecido 645.000, ha crecido en una cantidad de 645.000 personas. 645.000 personas que necesitan vivienda, agua, luz, servicios básicos, alcantarilla, educación, salud y lugares para trabajar. Por eso es la pelea por el censo de esas instituciones que están oyendo el clamor del pueblo. Puede que alguna gente del Plan 3000 o de otras zonas de Santa Cruz, masistas o no masistas, no aquilaten el peso de la necesidad del censo. Pero si no se hace un censo hoy, a más tardar el año que viene, hasta 2030 Santa Cruz se va a quedar sin tener los recursos que necesita para atender a esa cantidad de migrantes expulsados de sus zonas de origen porque no tienen condiciones para una sobrevivencia digna, es decir, no tienen trabajo, no tienen
educación, no tienen medicina y ya no voy a hablar de los servicios básicos. Me quedo hasta aquí para darle posibilidad a ustedes de que pregunten. Sumamente interesante y seguramente hay algunas preguntas de los chicos. ¿Alguien quiere hacer un comentario, alguna pregunta? Yo tengo una pregunta. Al ver la historia cruceña, digamos, 1904, 57, 2001, digamos, había una causa, que había un proyecto siempre apuntando más adelante, ¿no? Sea el memorándum, sea la regalía, era algo que se hablaba, digamos, dentro de la sociedad como tal. Actualmente yo noto que estamos un poco sin norte, por decirlo así. ¿Cuál sería el proyecto que deberíamos tomar, digamos, o encarar? Sería el federalismo, digamos, pero yo noto que el federalismo lo han quemado, Fernando Camacho con su propuesta sin... No, mira, el federalismo no puede ser abordado sin tomar en cuenta lo que ya hay. Tenemos autonomías que están inscritas en la Constitución Política del Estado y esa es una gran ventaja que hay que reconocerle a la anterior gobernación que lo dio contra. Es cierto que son autonomías que fueron mutiladas, porque las competencias que nos han dado las autonomías que están constitucionalizadas no son las competencias que nosotros quisiéramos. Y el Estado central se ha quedado con todas las competencias más importantes. Pero al estar en la Constitución Política del Estado, hay posibilidades de que se pueda seguir demandando unas autonomías. ¿Cuál es el proyecto que yo creo? Es decir, vamos a hablar de proyecto y no de un plan, porque un plan es una cosa mucho más amplia. Pero dentro del plan está el proyecto. Yo quiero hablar del proyecto que tendría que asumir la sociedad cruceña, el Comité de Obras Públicas, el Comité Pro Santa Cruz, las cooperativas y lo que llamamos los actores políticos. Porque, aunque la gente dice que los políticos son corruptos, ladrones, etcétera, 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 con razón, no le vamos a quitar la razón. Todo se tiene que definir en una cosa que es política como el Parlamento. Y en el Parlamento están los representantes políticos. Esa es la democracia, que cada vez está menos positivamente evaluada, por culpa de muchos factores, no solamente de los políticos, sino por culpa de todo un esquema de pensamiento que sataniza la política y la resume en que son unos ladrones, que son unos corruptos, que no hacen nada. Pero no es así, no es tan así. Si hemos llegado hasta donde hemos llegado es en gran parte por los partidos políticos. Santa Cruz tiene una particularidad. Nunca hubo un partido político regional, nunca. Yo, desde mi perspectiva, siempre he dicho que el partido político regional de Santa Cruz ha sido el Comité Pro Santa Cruz, porque no hay nadie que consiga todo lo que consiguió el Comité Pro Santa Cruz, el 11% de las regalías. Y ese es un éxito político, aunque digan que el Comité Pro Santa Cruz es la reserva moral de los cruceños, pero con reserva moral ayuda mucho, lo cierto. Pero con reserva moral no conseguí 11% de regalías. Con reserva moral ayuda, pero necesitas el trabajo político para haber logrado, como se logró desde la alcaldía cruceña con, ¿cómo se llamaba el alcalde? Barberí, Óscar Barberí, se logró la democratización de las alcaldías y después la democratización de las prefecturas, que ya no sean nombrados por el gobierno central, y de ahí las gobernaciones y las autonomías. Todo eso se ha logrado con una institución madre que era el Comité Pro Santa Cruz. Y yo no creo que lo haya logrado, eso me disculpan ustedes, rezando a Ave Marías, sino que lo ha logrado con una labor política al margen de los partidos políticos.
Aquí no estaban en este comité ni el FNL, ni el ADN, ni el MIR, aunque hubiera habido representantes de esos partidos políticos. Pero no se lograron esas victorias con el nombre de un partido político, sino un nombre, el Comité Pro Santa Cruz. Y después desde la prefectura Rubén Costa peleando por las autonomías, hasta que en el 2005 fuimos a las elecciones y surge el último prefecto elegido, nombrado o elegido por voto popular. Entonces, el primer prefecto elegido por voto popular que se convierte en gobernación. Perdón, eso es en 2009. Entonces, hay que empezar a evaluar realmente la labor de los partidos políticos. La representación política es muy importante, porque mal que mal, una democracia como la nuestra, que está secuestrada por el centralismo, porque no hay división de poderes. Aquí el poder político domina el poder legislativo, el poder ejecutivo, y miren todo lo que ha pasado, la persecución política, etcétera, etcétera. Pero finalmente todo termina en el Parlamento. ¿Y qué es el Parlamento? El Parlamento es una institución de la democracia fundamentalmente político, porque es ahí donde deben hacerse las leyes para administrar el país. Entonces yo creo que el proyecto cruceño sigue siendo el proyecto de las autonomías. Cuando tengamos el proyecto de las autonomías consolidado, con las competencias que reclama la región, pero no para separarnos o para dividirnos o para irnos a la Cochinchina, para quedarnos aquí, porque como dice Alcides Pareja, somos bolivianos porque nos da la gana. ¿A dónde nos vamos a ir? Aquí nomás. Simplemente que exigimos respeto a lo que somos. Y con autonomías podemos avanzar mucho más. El federalismo es una etapa superior a la que habrá que llegar, como quería Sergio Antelo. Porque lo que quería Sergio Antelo era una confederación de naciones, donde así como el MAPS y los indígenas de Occidente dicen que ellos son una nación aymara, porque nosotros podemos decir que somos la nación Camba, la nación Cuyabá, o vaya a saber lo que quiera también. Pero lo importante es el proyecto que cada uno de nosotros tiene sobre sus necesidades y sobre el futuro que quiere construir. Nosotros no queremos seguir siendo la Santa Cruz que atrae a la gente y que ahorita tengamos 645.000 personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes y adultos, que no tienen las condiciones para construir un futuro próspero y que les dé la capacidad para educar a sus hijos, para vivir mejor, para hacer lo que les dé la gana. Pero para eso hay que crear en los lugares de expulsión de población las condiciones para que no abandonen su territorio. Y eso es lo que no han entendido los de Occidente, que se oponen al censo, cuando el censo es una fotografía que te va a decir aquí hay tantos y aquí hay tantos, y sobre esa base aquí se necesitan tantas escuelas, tantos hospitales, tantos caminos, tantas vías públicas, alcantarillado. Si no, es andar a ciegas. Y por eso es la pelea cruceña. Yo me saco el sombrero, por ejemplo, ante los asambleístas de Creemos, que la pelean cotidianamente en el Parlamento contra los masistas, no los dejan hablar, les hacen la vida imposible, pero están dando la cara por una región que los ha elegido. ¿Para qué? Para que nos representen en las necesidades básicas que tiene la sociedad cruceña, no solamente las económicas, las culturales, las emocionales, para poder hacer una sociedad más tolerante, más respetuosa, más que tolerante. Porque la palabra tolerante es, bueno, te tolero, pero no te aguanto. No, es respeto al otro diferente, que tiene las mismas necesidades
necesidades y las mismas oportunidades, quizás no las mismas oportunidades por muchos factores, pero que sí tienen necesidad de las necesidades básicas de la población. El federalismo puede ser después. Primero consolidemos lo que ya tenemos. Si hubiera un proyecto político que enarbole el federalismo con seriedad, podría discutirse, pero no están dadas las condiciones todavía. Buenísimo. Aquí tenía una pregunta, José Andrés. Yo quería preguntarle y aportarle un poco a lo que dice y lo que dijeron los dos en realidad con respecto al tema de las autonomías y federalismo. Hay que consolidar primero las autonomías para después pensar en un federalismo. Yo creo que el federalismo se ha quedado como un movimiento político del gobernador actual de Camacho, de su discurso, cuando él debería enfocarse en tener una verdadera autonomía, no que sea federalismo asociarlo con Camacho, sino que sea en la autonomía primero y ya después el político, el presidente del comité, quien sea, que tome la palestra ahí, que sí pelee por el federalismo y que sea no una lucha de él como político, sino como nación, como ciudadanía. Y con respecto al tema de ese proyecto, ¿quiénes deberían tomar las riendas de ese proyecto del que se podría trabajar? No un plan, porque usted ya dijo que el plan engloba mucho más. ¿Serían los políticos, los cívicos, la ciudadanía o un trabajo en conjunto? Tiene que ser un trabajo en conjunto, querido, tiene que ser un trabajo en conjunto. Como se construyó el proyecto exitoso de desarrollo territorial en los años 70, 60, 70. Si no, no se hubiera cogido. Ahí hubo una conjunción de voluntades que eran políticas, no partidarias, porque hay que diferenciarlo. Yo aquí estoy haciendo una labor política y no soy de ningún partido, yo soy una demócrata convencida. Pero ¿por qué hago labor política? Porque ser político quiere decir comunicarse con la sociedad desde los valores que yo considero que son válidos para esta sociedad. Ya lo dijo Aristóteles, somos animales políticos porque somos animales gregarios, nos desarrollamos en grupos, ustedes se desarrollan en la universidad, en los grupos, en su... ¿Se llama lo de las pasos? Bueno, en lo que fuera, tiene que ser gregario. ¿Qué quiere decir gregario? La fuerza del grupo, que es lo que mueve. Si nosotros lográramos, por ejemplo, aunar todo eso que hemos dicho, los políticos, no personal, no el nombre de uno, no, la idea de un partido político, que el partido político tiene que representar las aspiraciones, sino de toda la sociedad, de una parte de la sociedad. Por eso hay diferentes partidos políticos, los empresarios. No puede haber ningún proyecto político al margen, proyecto político social, no de una sola persona, de un solo partido político, sin la empresa privada, porque la empresa privada es la que crea riqueza, no es el Estado. No es el Estado el que crea. El Estado puede contribuir a crear riqueza. Lo que crea riqueza es el capital, que tampoco es una mala palabra. No es, como dice mucha gente, el capitalismo es culpable de todo lo que pasa en el mundo. No es así. El capitalismo, si tiene algo que hay que rescatar, es que crea riqueza. ¿Y qué es la creación de riqueza? ¿Qué es la creación de riqueza para ustedes? ¿Qué? Trabajo. ¿Trabajo para qué? En diferentes especialidades. Trabajo para llevar comida a tu casa. Trabajo para que las instituciones tengan recursos para hacer camino. ¿Trabajo para qué? Para que la empresa privada, mira un ejemplo extraordinario entre lo privado y lo público, que es la NASA de Estados Unidos. Nosotros sabemos que la NASA tira cohetes al espacio, ha llegado a la Luna, anda por Marte, no sé por dónde anda ahora. Claro, eso lo hace el gobierno. Pero el gobierno hace el tornillo para atornillar todo lo que hay que atornillar en el cohete que lleva a los astronautas.
¿Quién hace en computadora el mecanismo para que ese cohete ahí donde está tenga la propulsión suficiente para salir? La empresa privada. Con el apoyo del gobierno, con el apoyo del Estado, independiente de quién sea el gobierno, ya puede ser fulano americano, pero es el Estado norteamericano. Y aquí en Bolivia, a ver, si la empresa privada cruceña, la agroindustria cruceña, tuviera el apoyo estatal, en lugar de tener todos los inconvenientes que le ponen, de verdad que esto sería infinitamente mejor para todos, no solamente para nosotros, sino para las otras regiones del país. Entonces, el proyecto tiene que ser una amalgama de todos los elementos que ya desde los años 70 se han dado y que se tienen que dar en todos los lugares: los actores, la cultura, los recursos, las instituciones, el entorno y las ganas de hacer cosas para mejorar las condiciones de vida de la población, no solamente las mías, sino las de todos, porque ese es el verdadero desarrollo, en lugar de estar tumbando bosques para darle a unos interculturales que lo que quieren no es cultivar la tierra, sino tumbar los árboles, venderlos, los troncos de madera y con otro aditamento, que es lo que quiere el actual régimen. Quiere territorio y población, porque eso es lo que da poder. Frente a eso es lo que nosotros necesitamos estar unidos para frenar ese proyecto, que no es un proyecto para beneficio de toda la sociedad boliviana.